Cuando, cuando uno ve una película o lee una historia y es de esas que se repite varias veces, de pronto en las dos primeras veces que uno la ve, empieza a encontrar detalles que no vio la primera vez. De pronto hasta en la tercera vez encuentra cositas eh, que no vio, pero de ahí en adelante, las siguientes veces que la vemos, ya la magia, la trama, los personajes, ya no son conocidos, sino son familiares, y las situaciones que ya están ahí ya no nos sorprenden. De ahí en adelante, solamente cumplen una función de entretenimiento. Resulta que la Biblia está llena de historias que nosotros podemos leer muchas veces y puede pasar dos cosas. Si usted la lee con los ojos de espectador, como el grueso de la población lo hace, todo lo que dice ahí al final, cuando usted lo vuelve a leer, se le va a convertir en entretenimiento. Pero si usted la lee con ojos nuevos, cada vez que se repite una historia y se fija en los detalles y la investiga y la degusta, se va a encontrar con algo diferente, alguna forma distinta de entenderla, así ya la haya leído muchas veces. Cada historia que la Biblia tiene cuenta con su propia fama, sus propios personajes. Y si yo le pregunto a usted, por ejemplo, por la historia de Lázaro, usted seguramente me va a contar que fue el que resucitó, me va a contar quiénes estuvieron ahí presentes y todo lo que la lectura nos ha enseñado, digamos. Si le pregunto por los personajes, por ejemplo, de la historia de Jonás, muy seguramente usted me dirá que son quiénes. ¿Alguien se acuerda de la historia de Jonás? ¿Alguien que me diga los personajes? Jonás, Dios, la ballena. Jonás, Dios, la ballena, exacto. Y Por pues eso el los propósito, compañeros que iban en la nave, ¿no? sí, por eso el propósito de esta charla es presentarle la historia con ojos nuevos para que usted pueda conocer personajes que se pasan por alto y que cuando los descubrimos enriquecen la historia y enriquecen nuestra vida. Sin alargarme más, quiero pedirle lo de siempre, lo que siempre le pido, que se conecte con lo que voy a estar compartiendo para que no se pierda ningún detalle. Durante la charla de pronto voy a hacer algunas preguntas generales para que sea un poquito más interactivo y que usted pueda estar ahí pendiente con el micrófono para contestar lo que yo diga. Y sobre todo, pues que es bastante importante que no se vaya a dormir. Y principalmente pueda entender toda esta película que se llama El último viaje a Tarsis y que cuenta lo que pasó ese día. Y comienzo contándole que una mañana, como siempre, llegué a la cafetería de siempre, me atendió la señorita de siempre, me dijo buen día, le sirvo el café de siempre, a lo que le contesté, claro que sí, como siempre. Agarré el café de siempre con la mano de siempre y me senté en la mesa De siempre. no, en la mesa de nunca. Y entonces ahí supe que esta era una historia especial. Me quedé mirando la ventana de enfrente que tenía vista al mar. Donde yo vivo no hay mar, pero como es mi historia, yo le meto mar. Porque en el mar La vida es más sabrosa. la vida es más sabrosa. Y fue justamente lo que yo pensé y lo dije en voz alta mientras me tomaba un café. Esa exclamación que salió del fondo de mi alma llamó poderosamente la atención de un abuelo que estaba ocupando la mesa en donde yo me sentaba siempre. Y el viejo se me acercó y me dijo, muchacho, ¿le puedo preguntar algo? Entonces yo, tan amable como siempre, le dije, claro que sí, pregúnteme. Y él me dijo, ¿por qué dice que en el mar la vida es más sabrosa? Y ahí sí me dejó frío, porque lo único que pude contestarle fue, no sé, yo lo escuché por ahí. Y entonces el viejo, confianzudamente, porque yo no lo invité a sentarse, se me fue sentando en la mesa y me fue diciendo, vea muchacho, esa frase la escribí hace muchísimos años, cuando realmente creía que en el mar la vida es más sabrosa. Pero luego la Sonora Matancera le agregó otras vainas, la volvió canción y puso a todo el mundo a decir que en el mar la vida es más sabrosa. Pero usted cree, muchachos, realmente que en el mar la vida es más sabrosa? No me conteste. Usted me cayó bien, porque cree que en el mar la vida es más sabrosa y le voy a regalar esto. Y de pronto sacó un viejo cuaderno con unas tapas de cuero desgastadas, que con letras grandes
tenía un título en dorado que decía: ¿En el mar la vida es más sabrosa? no, el último viaje a Tarsis, bitácora del capitán, y de ahí salió el título de esta historia. Se paró de la mesa y me dijo: ahí le dejé pago el café, tómese todo el que quiera, porque sin café es imposible agradar a Dios. Sinceramente, yo lo primero que hice cuando el viejito se alejó fue revisarme los bolsillos, mirar que no me faltara nada, mirar el celular, si ahí estaba, porque pues uno hoy en día no sabe. Y la verdad me iba a parar y me iba a ir, pero al son de café gratis, que no era en funeraria, dije, yo no desaprovecho, leamos un ratito. Y me senté y había el libro, y el libro contaba lo siguiente: Bitácora del capitán. La verdad es que el título me enganchó de una. En la primera página tenía un retrato hecho a mano de un capitán con su barco y todo, y pude darme cuenta que era el mismo viejo que acababa de salir por la puerta y había pagado como 10.000 litros de café. Y de una seguí leyendo, y entonces decía: yo, el capitán de este barco, y que he navegado los mares desde Nínive hasta Tarsis, escribo este diario de navegación en el mar porque en el mar la vida es más sabrosa. Estamos listos para partir desde el puerto de Jope. Ya el barco está prácticamente cargado con todas las mercancías que llevamos para Tarsis. La mañana está preciosa. No se ve una sola nube. Las aguas del mar están tan calmadas que con seguridad puedo afirmar, como en mis últimos 40 años de marinero, que Poseidón, dios de los mares, junto con esta estampita de San Nicolás de Bari, patrono de los marineros, nos van a llevar a puerto seguro. Y entonces ahí yo paré y le pregunté a la que todo lo sabe: Siri, ¿qué es Nínive, qué es Jope y qué es Tarsis? Para los que no tienen iPhone, digamos que le pregunté a Google. ¿Listo? La respuesta me llegó de una, porque mis datos son Tigo, que es la red móvil más rápida de Colombia. Me llegó así, y resulta que Jope era una ciudad antigua portuaria al sur de Israel, considerado el puerto más importante de la época. Por ahí pasaban todos los barcos mercantes y era como el canal de Panamá, pero sin canal y sin Panamá. Nínive era la ciudad de las joyas, pero no porque se hicieran joyas ahí, sino por las joyitas que vivían en esa ciudad. Eran más malos y peligrosos que Caín con 2 burros. De hecho, Dios, a través del profeta Nahum, habla de la ciudad de Nínive, diciendo lo siguiente, y le voy a pedir el favor a alguno hoy que afine los ojos y me pueda ayudar a leer si alcanzan a ver. ¿Qué aflicción le espera a Nínive, la ciudad de crímenes y mentiras? Está saturada de riquezas y nunca le faltan víctimas. Oigan el chasquido de los látigos y el retumbo de las ruedas. Los cascos de los caballos retumban y los carros de guerra traquetean sin control. Miren cómo destechan las espadas y brillan las lanzas cuando pasa la caballería. Hay muertos incontables, hay montones de cadáveres, tantos que la gente tropieza con ellos. Y todo porque Nínive, la ciudad hermosa e incrédula, la amante con encantos mortales, sedujo a las naciones con su belleza. Ella les enseñó toda su magia y hechizó a la gente por todas partes. Yo soy tu enemigo, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Ahora te levantaré la falda y mostraré tu desnudez y tu vergüenza a toda la tierra. Te cubriré con estiércol y mostraré al mundo lo vil que eres. Gracias. O sea, Las Vegas, que es llamada la ciudad del Pecado. Las Vegas, era un retiro espiritual al lado de esta ciudad de Nínive. Y Nínive estaba ubicada a 900 kilómetros al este de Israel. Tarsis, que era la otra ciudad que nombraba el viejo en su cuaderno, estaba a 4.000 kilómetros al oeste de Israel. O sea, una estaba al lado contrario de la otra. Resulta que Tarsis, que era la ciudad pionera en el comercio marítimo. El comercio marítimo era la nueva tecnología de la época. Tarsis era una ciudad de oportunidades, de negocios, de comercio de telas y de alfombras.
donde las grandes navieras empezaron a enriquecerse y donde salían los grandes barcos mercantes, Tarsis era sinónimo de opulencia. Ezequiel 27:24 habla de Tarsis y dice: traían telas de alta calidad para comerciar, telas de color azul, bordados y alfombras multicolores, enrolladas y atadas con cordeles. Las naves de Tarsis formaban una caravana acuática. Los depósitos de tu isla estaban llenos hasta el techo. En ese momento consideré necesario honrar al viejo, entonces me pedí otro tinto a su nombre, igual ya estaba pago, y mientras me lo traían, seguí leyendo. Y lo que aquel capitán había dejado consignado en su cuaderno de viaje decía lo siguiente: la tripulación está lista y completa. Somos muchos y de diferentes nacionalidades, tantos que no los conozco a todos. Solo algunos que me han llamado la atención por sus creencias. Hay unos que creen que existen otros como planetas y que un día van a venir a conquistarnos. Hay otros que creen en 2.500 dioses y 1.650 semidioses. Otros que creen que tomar café es pecado. Otros que saludan todos los días al sol, se viven abrazando y así. En este barco hay de todo. También viene con nosotros un hombre que me llamó la atención porque es el único que pagó su propio pasaje, pero no tiene pinta de marinero. El hombre solo preguntó cuánto valía el pasaje, lo pagó en efectivo, se montó y ya. Lo único que sé por el tiquete de viaje es que se llama Jonás. Es un tipo misterioso, parece como si estuviera huyendo de algo. Y ahí yo me puse a pensar, ¿qué ayuda hubiera sido para el capitán que hubiera tenido a Siri o a Google en ese momento? Para haberle avisado de los antecedentes al tipo. Uno no sabe quién es el que se le está montando al barco. Si el capitán cuando escribió ese diario desconocía quién era ese Jonás, yo mientras lo leía descubría quién era y cuál era su guardado, porque yo ya lo había leído en otra historia. Pinta de marinero no tenía, porque el tipo era un profeta del verdadero Dios que hizo el mar, los cielos y la tierra. Era hebreo y se pagó su pasaje a Tarsis porque estaba huyendo de la voluntad de Dios que lo había mandado a predicar en Nínive. Lo que sí me puso a pensar es que entonces Jonás, en vez de recorrer 900 kilómetros en la voluntad de Dios, se embarcó a recorrer 4.000 en contra de su voluntad. Y entonces aprendí algo, que cuando uno desobedece, siempre está haciendo un viaje más largo. Antes de seguir leyendo y mientras me tomaba otro café, me puse a detallar unos puntos que el capitán cuenta, aún sin saber quién era el tipo que llevaba a bordo y lo que yo veía sabiendo la historia de ese misterioso tripulante. Y el capitán dice que el tipo se pagó su propio pasaje y dice que su pasaje de ida, lo que quiere decir que tenía recursos, porque en ese momento el dinero era algo muy novedoso. La economía se basaba en el trueque. Entonces, si el tipo se pagó su propio pasaje, tenía modos, tenía recursos, y no habla de un tiquete de regreso, de pronto ni siquiera pensaba regresar. Entonces, esto me llevó a aprender otra cosa, y es que no siempre estamos listos para administrar una red llena de peces. No siempre estamos listos para la abundancia. Muchos obedecen a Dios mientras dependen del maná diario. Muchas veces el pegamento de nuestra relación con Dios es la necesidad. A veces tener recursos nos facilita la opción de poder pensar que escapamos de Dios porque tenemos otras opciones. Porque cuando no tengo recursos, no hay sino una sola opción. Póngale cuidado a esto, sabiendo lo que Google dijo sobre qué era la ciudad de Tarsis, que era un sinónimo de opulencia y de oportunidades. Entonces, relacioné rápidamente que Jonás no se fue a esconder a una cueva. El tipo huyó para Wall Street. O sea, Jonás no se fue al desierto, a las cavernas. Él se fue a una ciudad opulenta, se fue a un lugar donde sabía que podía tener una opción de vida, una seguridad. El tipo, si tenía recursos, se fue para Silicon Valley de la época. Si Jonás pagó su propio pasaje,
¿Sabe qué indica eso? Que cuando vamos en contra de la voluntad de Dios, nosotros corremos con los gastos. El viaje a Nínive, a donde lo habían mandado, lo pagaba Dios, pero el viaje a Tarsis se lo pagó él mismo. Ahora, todos sabemos, y por favor me dicen si no, la historia de Jonás, lo que le pasó a Jonás, ¿sí o no? Sí. En general sí, se lo tragó una ballena y 3 días después lo vomitó y todo el tema. Pero lo que pasamos por alto es que no lo vomitó en Nínive. Y le digo esto porque en el capítulo 3 de Jonás dice que Dios le volvió a decir, levántate y ve a Nínive. Entonces la ballena lo tuvo que haber vomitado en algún lugar entre los 4.000 kilómetros del punto de partida y el destino. Y en el mejor de los casos, digamos que lo regresó al mismo puerto de Jope inicial. ¿Sabe qué me enseñó a pensar eso? Que Dios puede actuar arreglando todo en un de repente. Es verdad, ¡puf!, apareció en Nínive. Pero hay momentos en que nos enseña a asumir consecuencias y responsabilidades. Porque nos acostumbramos a que así es como Dios lo hace y punto, como si fuera una fórmula mágica, una fórmula científica. Y entonces vamos encontrándonos en la vida, por ejemplo, con papás y mamás que nunca se preocuparon por instruir a sus hijos en el camino de Dios. Y luego, cuando son grandes, quieren que el Señor por magia se los transforme. Ay, por favor, ore para que el Señor cambie a mis hijos. Se están olvidando que llevan 4.000 kilómetros de viaje en dirección contraria. Pretendemos que Dios arregle de la nada años y años de estar haciendo las cosas mal. Y Dios nunca bendice una mala construcción. Quiero que me entienda algo, no es algo que tenga que ver con gracia o perdón de pecados, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de hacer las cosas que Dios nos manda hacer. En ese momento, mientras caminaba para el baño, porque ya había tomado mucho café, me puse a pensar que curiosamente Dios no impidió que Jonás se subiera al barco. La historia podría contar de pronto que Jonás llegó al puerto, fue a comprar el tiquete y le dijeron, no, se acabaron, justamente se acabaron en este momento, o no, ese barco no lo puede llevar. Dios no impidió que Jonás se subiera al barco. Y entonces pensé que en ocasiones en que Dios nos da una instrucción y sabemos claramente cuál es la instrucción y nos dice, no haga esto. Entonces uno piensa, no, yo lo hago. Y si no es de Dios, que se traben las cosas, que el negocio no salga, que las cosas no se den. Como si Dios tuviera que estar pendiente de que no la embarremos para librarnos de nuestros propios actos. Y usted mira en la palabra David, Gedeón, los grandes guerreros de la Biblia, preguntaron siempre a Dios antes de ir tras el ejército enemigo. Saúl no esperó a Samuel y le costó el reino. Dios no es un bombero y no es un apagaincendios. Y no se trata de que Dios nos respalde o no nos respalde, porque muchas veces hacemos las cosas con buena intención y Dios por misericordia hace que las cosas se nos den y hace que las cosas sean. Pero cuando vamos en contra de la voluntad de Dios, Él no va a intervenir. ¿Se quiere ir? Súbase al barco, mijo, que en algún momento del camino le toca emprender el viaje de regreso. ¿Todavía están ahí conectados o ya los aburrí? No, estamos conectados. Aquí vamos en No, el barco. señor, estamos concentrados. Bien, me parece bien porque en ese momento yo estaba en una duda que se la voy a trasladar ahora a usted. Y la duda mía era si seguir o no leyendo el diario de aquel viejo. ¿Qué dice? Dale. El libro tenía unas páginas prácticamente en blanco porque solo tenía frases o palabras en cada hoja. Frases como, por ejemplo, vamos rumbo a puerto. En otra decía, el tipo nuevo solo duerme. En otra, el mar está tranquilo. Pero la hoja siguiente a esa captó toda mi atención porque decía, no sé qué pasó. De repente, el mar se enfureció. Las olas son tan fuertes que el barco se va a romper. Nunca en mis 40 años de marinero vi una tormenta así y menos en este mar. El barco es imposible controlarlo y esta tormenta apareció de la nada, aún cuando el cielo estaba despejado. Ya hemos botado gran parte de la carga para aligerar el barco. Y yo nunca había visto a estos experimentados marineros tener tanto miedo. Es tal la angustia que tiene toda la tripulación, incluyéndome, que lo único que hacemos cada uno
es pedir a nuestros dioses y aferrarnos a nuestras creencias en busca de ayuda. Le he dado tantos besos a la estampita de San Nicolás de Bari que ya me la tragué. Mientras me pedía otro tinto y un sándwich, porque ya me daba pena no consumir nada por mi cuenta, leyendo esto, me imaginaba al pobre capitán sin saber en qué momento se le apareció esa tormenta, sin saber de dónde venía. Pero como yo conozco la historia contada desde el otro lado, yo sí sé qué fue lo que pasó. ¿Quién me ayuda leyendo, por favor, Jonás 1:4? Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Hay cosas que no podemos negar. Por ejemplo, que tenemos un enemigo, es verdad. Que ese enemigo es el diablo, es verdad. Que está al acecho buscando a quien devorar, no lo podemos omitir porque eso está en la palabra, eso es clarito. Pero en esta situación de la tormenta en el barco del capitán, me llevó a pensar, esta situación del enemigo al acecho, la hemos usado más, digamos que más bien el pueblo de Dios la ha usado en general como una excusa para minimizar responsabilidades y no hacer mea culpas sobre las situaciones adversas. No quiero generalizar, pero es como un común denominador que cuando estamos en una situación adversa, decimos, es que el enemigo se levantó en contra nuestra, es que estamos en un ataque del enemigo, pero ¿en qué momento nos sentamos a analizar si las circunstancias adversas que estamos presentando en nuestra vida no tienen que ver con el enemigo, sino con las malas decisiones que tomamos en algún momento? Quizás son decisiones que tomamos hace meses, hace años o hace décadas, y eso desencadenó una tormenta sobre nuestra vida. Y una tormenta puede durar meses, años, y usted se encuentra personas remando por años, sin tregua. Sáquele y sáquele agua al barco, y el agua vuelva y vuelva y entra al barco. Yo no creo que el diablo sea el problema en un caso de esto. A veces luchamos en medio de esas tormentas y no nos damos cuenta que estamos luchando contra el viento del Espíritu de Dios. Porque si hay una tormenta, no necesariamente proviene de Satanás. El texto dice que ¿quién mandó la tormenta? ¿Dios? Dice, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar. Nosotros tenemos reacciones a las que yo llamo cristohumánicas, y es cuando en nuestras fuerzas queremos hacer algo que suena espiritual, pero que realmente no tiene ningún tipo de poder. Entonces, hagamos de cuenta que hoy nos embarcamos rumbo a una ciudad y en medio del mar se levanta una tormenta y somos hijos de Dios. ¿Qué es lo primero que hacemos? Reprender. Ato la tormenta, Señor, en tu nombre toda tormenta es atada. Pero si la tormenta la está enviando Dios, ¿qué vamos a atar? A veces las tormentas en nuestra vida no son una obra del enemigo, son simplemente un producto de nuestras propias decisiones, y es Dios llamándonos, es Dios jalándonos las orejas y diciéndonos, venga, es hora de que se devuelva, ese no fue el camino que yo le dije que cogiera. Vea, si no es porque en el cuaderno del capitán dice que en ese barco había gente de todos lados, yo no caigo en cuenta de lo siguiente. En la tripulación había un pluralismo religioso enorme, porque cada grupo étnico tenía su propia identidad, su propia deidad. Digamos, había un musulmán, había un ateo, había un esotérico, un budista, en fin, todas las religiones. Pero solo Jonás era el único hebreo, y seguramente para ellos eso era otra religión más. En medio de la tormenta, cada uno le oraba a su Dios al que conocían. Ahora, cuando el mar está tranquilo, cualquier Dios chiquito alcanza. Me refiero, la fe puesta en una estampita, en un crucifijo en el carro, o en una imagen al borde de la cama, o en lo que sea que creamos, cuando el mar está en calma, con eso nos alcanza. Pero cuando se desata una tormenta, todos desean que uno de esos dioses resulte ser real y les sirva para algo.
El sándwich que me pedí estaba bueno, pero no tanto como lo que seguía diciendo el diario del capitán. Cuando me percaté de la situación en la que todos los tripulantes del barco sentíamos, decía el diario, nosotros veíamos que sentíamos haber perdido el control y que eso sería una catástrofe que acabaría con nuestras vidas. Noté que de todos solamente había uno que hacía falta. Y primeramente pensé que se había caído del barco, pero cuando pregunté por él a un marinero, me dijo entre lágrimas y gritos que lo había visto la última vez bajando a la bodega del barco. Entonces salí corriendo pensando que el hombre podría estar atorado entre algo de lo que quedaba de la carga. Cuando llegué, me encontré con la sorpresa más deplorable que he visto en mi vida. Este Jonás dormía profundamente mientras los demás nos aferrábamos a nuestra propia fe para poder salvarnos. El grito que le pegué lo estremeció de golpe, porque quedó despierto de una vez. ¿Quién lo lee, por favor? Yo. ¿Cómo puedes ¿Cómo dormir? Siga, Tel. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación? Levántate y ora a tu Dios. Quizás nos preste atención y nos perdone la vida. Pero ese capitán está muy tranquilo. Le pegó un grito. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación? Levántate y ora a tu Dios. Quizá nos preste atención y nos perdone la vida. Algo así. Mentiras, gracias. Rabia, doña Inés. Realmente, aún no sé por qué le pedí que se levantara a orar a su Dios, en lugar de pedirle que ayudara a echar la mercancía por la borda. Seguramente ya no tenía esperanzas y pensé que su Dios podría salvarnos. Después de todo, ninguno de los dioses de la tripulación habían podido hacer nada por nosotros en medio de esta tormenta. Vea, casi me echo el café encima cuando leí esto, porque no pude dejar de pensar lo paradójico de la situación. Aquí hay papeles invertidos. El pagano, el capitán, les dice a todos, yo no sé de dioses, pero por favor, cada uno ore a lo que crea. Total, alguno tiene que responder. Hace un llamado a la oración. Y el profeta creyente hace lo que hacen los paganos, dormir. Eso no es conmigo. Nada parecido con la realidad actual, ¿no? El mundo pidiendo a gritos la manifestación de los hijos de Dios y los hijos de Dios metidos en las cuatro paredes de la bodega del barco. Sin muchas esperanzas y con los dados en la mano, eso seguía diciendo el escrito, a alguien se le ocurrió que esta tormenta no era un tema ambiental, que esta tormenta tenía que tener un culpable. Y cuando jugamos a los dados, Jonás fue el que ganó el mayor número. Al ver esto no lo podía creer. El que estaba dormido era el culpable. No lo podía ahorcar ahí mismo, no porque no quisiera, sino porque el barco se movía mucho, tan fuerte que no podía sostenerme apenas en pie. Entonces, fue cuando recordé que unas noches atrás el desgraciado nos contó que viajaba a Tarsis para huir de la presencia de su Dios. Y no pude evitar pensar, pero ¿qué Dios es el de este hombre? ¿Qué Dios tan poderoso que manda sobre los mares semejante tormenta solo por un hombre? Mire, ahí yo ya tenía la mesa repleta de tintos y solamente tenía en la cabeza que los marineros, hasta ahora inconversos, se acaban de dar cuenta del poder del Dios verdadero. Están llegando a conocer a Dios en un barco rumbo a Tarsis en medio de una tormenta. Una conversión masiva en alta mar. Dios usa el fracaso de Jonás para acercar a estas personas a la fe. El resumen de esto sería que aquí hay un santo desobediente en un barco lleno de inconversos que ahora creen. Tírenme al agua, nos dijo el tipo, continuando con el texto. Al principio quería ahorcarlo, pero ¿cómo voy a dejar a este hombre en medio del mar para que se convierta en la comida de una ballena? Yo no tengo la sangre tan fría para hacer eso. Y si además este Dios no quiere que hagamos eso y nos castiga peor,
ni pensarlo. Hay que salvarle la vida a Jonás. ¿Y sabe qué es impresionante de todo esto? Apartándome un poco del diario del capitán, piense, ¿qué posibilidad hay de que Jonás sobreviva a la caída del barco en mar abierto, atestado de ballenas y tiburones en medio de una tormenta? Muy pequeñita. Así que lo que Jonás pensó es, lo único que me queda acá es la muerte. Échenme al mar, yo soy el único culpable de esta tormenta. Y lo esperado sería que los marineros dijeran, listo, para allá, chaito, por la borda y arreglado el problema. Ya perdieron plata, perdieron tiempo, perdieron la dirección. Quizá por este tipo y su crisis religiosa han perdido todo el propósito del barco, porque un barco mercante que ya no tiene carga, pues ya no tiene su propósito. Pero sorprendentemente no lo hacen. Por lo menos no lo hacen en primera instancia. ¿Quién se apunta? Écheme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Sin embargo, los marineros remaron con más fuerza para llevar el barco a tierra, pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron. Gracias. Ojo a esto, porque hay algo que pasamos por alto cuando vemos la historia por primera vez, y es que los marineros que están arriesgando sus vidas tienen más compasión con el profeta hebreo que la que tuvo el profeta hebreo con Nínive. Tienen más gracia estos recién convertidos que acaban de conocer al Dios verdadero que el que lleva años y años de caminar y hablar de Dios. Y esto me enseñó que a veces Dios tiene que mostrarnos que hay más gracia entre los que no lo conocen que la que nosotros mismos deberíamos dar y estamos en capacidad de dar. El relato del capitán, al que ya le quedaban solo algunas páginas, decía lo siguiente: algo pasó en mí, algo que aún no sé cómo explicar, pero lo único que pude hacer fue pedirle a toda mi tripulación que clamáramos al Dios de Jonás para pedirle misericordia. Y lanzamos al hombre al lago. Lo que pasó a continuación es algo que aun cuando recuerdo me emociona. Apenas Jonás tocó el agua, la tormenta terminó. El sol salió esplendoroso como en una tarde de primavera y todos, absolutamente todos, quedamos asombrados por el gran poder del Señor. Y entonces, desde ese día, nunca más hice otro viaje en barco. No por temor a las tormentas, porque dígame, ¿qué mar en calma hizo experto a un marinero? Desde ese día le otorgué la capitanía de mi barco al Señor, porque prometí servirle con mi vida. Aprendí que en Dios la vida es más sabrosa, sea en el mar o sea en tierra firme. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido, y al instante se detuvo la tempestad. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor, le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Cuando terminé de leer la bitácora del capitán, después de haberme tomado creo que los 10.000 litros de tinto que el viejo dejó pagos, comencé a escribir unos apuntes de cosas que me llamaron la atención, como por ejemplo que la historia es tan exquisita en contenido y tiene tanto despliegue teatral como solo Dios la podía haber escrito. Ese barco que salió de Jope, que era un instrumento para que uno huyera de la presencia de Dios, se transformó en un instrumento para que muchos se acercaran a la presencia de Dios. Hubo una conversión masiva y Jonás, el profeta, el que picoteaba la conciencia de la gente, no dijo ni una sola palabra. No les dijo conviértanse, arrepiéntanse, se van a ir al infierno, no les dijo nada. Es más, ni siquiera pudo disfrutar de la conversión de los marineros porque estaba muy ocupado tratando de no ahogarse. Y Dios lo utilizó sin ni siquiera el darse cuenta.
La última frase del diario estaba escrita en la parte inferior de la última hoja y decía: fui marinero durante 40 años, pero encontré mi propósito solamente cuando vi salir el sol. Y ahora sé que el sol sale todos los días. Y ahí cerré el cuaderno, me paré de la mesa y me fui.